Gracias por sintonizar este programa Saber Vivir. Un programa más y muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia de María Visión. Soy Francisco González y les doy la más cordial bienvenida a este programa. El día de hoy estaremos abordando cómo romper esos paradigmas que dañan nuestra conducta, cómo romper paradigmas que nos limitan en la vida, y vamos a ver cómo esas pequeñas sutilezas nos van limitando para nuestra verdadera realización. Y el día de hoy tenemos aquí en el estudio a mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, un gusto saludarte y a toda la gente que nos ve y nos escucha y nos sintoniza ahí detrás del televisor. De verdad, muchas gracias. Este tema tan interesante, hemos escuchado esta palabra paradigma en algunas ocasiones. Vamos a empezar a descubrir realmente cómo se forman, qué sucede con los paradigmas y cómo los paradigmas, desde ahorita te lo menciono, no son positivos ni negativos. Es a partir de cómo estén funcionando en nuestra vida, es como los ponemos a favor o en contra. Así es. Bueno, y también como siempre nos acompaña Paulina, que siempre trae regalos y detalles para ustedes. Paulina, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están con nosotros el día de hoy. Gracias por sintonizarlos. Los regalos que traigo el día de hoy para ustedes son tarjetitas Saber Vivir con los temas 7 principios para el desarrollo personal, 5 reglas básicas para la asertividad, cómo sacarle provecho a tus errores y 10 principios de la prosperidad. Estas tarjetitas pueden ser de ustedes si se comunican con nosotros, ya sea por llamadas o por correo electrónico. También les traigo el nuevo libro que ha sacado Francisco González, que la semana pasada apenas recién salió de la imprenta, para que usted pueda ser uno de los primeros que pueda tener la oportunidad de leer este libro con el tema Las 7 decisiones altamente efectivas para destrozar su vida. Y también traemos un disco de Julio Márquez de Riesgos Evaluados. Así que lo invito a que se comunique dando sus comentarios, preguntas o inclusive solo saludos para que usted pueda participar y llevarse estos regalos. Les recuerdo el correo es sabervivir@mariavision.com. También puede hacerlo mediante el correo y también podemos recibir todos sus comentarios, dudas y todo lo que pueda aportar para este programa. Así que comuníquese con nosotros. Les recuerdo que su llamada alimenta este programa y también ayuda para que María Visión pueda seguir llegando hasta sus hogares. Así que yo le invito a que se comunique. Vamos con Francisco y con Julio para ver qué nos tienen con este tema. Muy bien, qué bueno que está con nosotros y les recuerdo que todas sus llamadas, estamos ya a unas cuantas semanas del viaje a Tierra Santa, estamos a unas poquitas semanas y les recuerdo que todas sus llamadas se irán al banco de oración, ahí a los pies de la Santísima Virgen María, donde el Verbo se hizo carne. Así es que póngase en contacto con nosotros y verá que descubrirá grandes consejos que tratamos de hacer siempre para ustedes a través de este programa, un programa inteligente para ustedes. Regresando del corte, entraremos directamente con el tema. Quédese con nosotros. Qué bueno que están con nosotros y hemos iniciado este programa compartiendo con ustedes el tema de rompiendo paradigmas. Pero a mí me gustaría preguntarle a Julio, antes de entrar fuertemente a las conductas limitantes, Julio, ¿qué es un paradigma? Claro, un paradigma, yo lo decía, es una palabra, un concepto que hemos escuchado mucho. Pero al final un paradigma es una serie de ideas en base a la cultura, a la educación, una serie de pensamientos que ya traemos arraigados. ¿Por tu pasado? Parte del pasado, parte de nuestra enseñanza, parte de nuestra familia. Recordemos que la educación es tripartita y mucho de lo que hemos aprendido ha sido a través de nuestros padres. Ha sido a través de la sociedad y sobre todo también de las escuelas, de los profesores, ¿sí? Aquí estos paradigmas, hay paradigmas que le funcionan muy bien. A nivel cultural, a nivel de zona geográfica, hay ideas que es parte de su cultura y que aquí, por decir algo en México, decimos, ¿cómo es posible que hagan esto estas personas? Pero es parte de su cultura, es parte de su creencia, es parte de su paradigma. Al final los paradigmas podemos hablar que no son positivos ni negativos, es cómo los ponemos a funcionar a favor o en contra. Es decir, pongo un ejemplo muy vivencial. Imagínense que ustedes van en una motocicleta y pasan por un túnel, dentro de un túnel, ¿sí? Y ahí van en esa motocicleta. Si ese túnel fuera demasiado estrecho, en donde apenas pudiera caber la motocicleta, con cualquier movimiento extra que tú dieras, pegas contra las paredes y sufres un accidente.
Pero también si tú vas en una motocicleta y vas en un túnel, pero ese túnel es tan grande, tan grande, tan grande que no alcanzas a ver y no termina y dónde comienza, te puedes perder. Entonces, un paradigma es algo parecido. Un paradigma puede ser tan estrecho en nuestra vida que limita, detiene, coarta nuestra expresión, nuestra libertad, nuestra forma de ver la vida, las cosas que también hemos aprendido pero que también queremos poner en práctica y muchas veces por un paradigma nos está limitando. O también es tan grande que hay gente que vive en un libertinaje o que vive con ideas que piensa que son positivas, siendo que en la acción son negativas o para su vida, para la vida de los demás son negativas. Y entonces ahí entra muchas personas como en una idea falsa, ¿no?, del paradigma. Entonces, un paradigma tenemos que revisar si nos conviene o no nos conviene, si lo estamos poniendo a favor o en contra. ¿Sí? Un paradigma se crea a través de creencias, a través de mapas. Toda la gente tenemos una serie de mapas, pero el tener un mapa, si yo tengo un mapa y tengo el territorio de ese mapa no lo es todo, siempre habrá algo más. Sí. Entonces aquí en psicología hay algo que a nivel, una terapia o una corriente psicológica que se llama Gestalt o Gestalt, sí se habla de que el mapa no es el territorio, o sea, lo que yo tengo no lo es todo, lo que yo creo no lo es todo, lo que yo pienso no lo es todo. Y es ahí donde podemos empezar a hacer un alto en el camino para saber si lo que estoy creyendo me está limitando mi felicidad, mi vocación y sobre todo también a otras personas de encontrar su propia vocación, su propia felicidad, y es ahí donde tenemos que hacer ese alto en el camino. Sí, entonces podríamos concluir que un paradigma se alimenta de creencias y además las creencias se alimentan de nuestros propios paradigmas. Totalmente. Y estos paradigmas y creencias se traducen en conductas. Sí, hay un ejemplo, lo voy a poner en este sentido. Imagínense que hay 3 personas en un campamento. En un bosque. Una es una mujer, otros son 2 hombres. Imagínense que la mujer alcanza a ver afuera de la casa de campaña, del campamento, una tarántula muy grande. Y lo que se le viene a la mente a la mujer es, esto es terrible, esto es un caos y me paraliza porque me da mucho miedo. Porque en su pasado a esta mujer, recuerda que uno de sus hermanos había mordido, había picado una tarántula, una araña a uno de sus hermanos y había sido hospitalizado. Entonces a ella al ver una tarántula lejana, pero la ve, le da mucho miedo y se paraliza. Esa es su creencia. Peligro, muerte, hospital, y se paraliza. Otro de las personas que está en el campamento ve la misma tarántula, pero lo que piensa es, una tarántula, voy a demostrar mi valentía porque quiero conquistar a esta mujer. Y le voy a demostrar cómo yo siendo valiente puedo conquistarla. Y el tercer personaje, el otro hombre, cuando ve la tarántula, lo que piensa es, aquí va a haber algo trágico, porque es muy supersticioso. Y el ver una tarántula dice, va a haber algo trágico, porque eso es lo que cree. Entonces, el evento es una tarántula, un animal, un insecto, ahí está. Sí. Pero los 3 piensan algo diferente. Esto pasa con los paradigmas y con las creencias. Habrá algunas personas que viven emociones positivas, emociones que los empoderan. Habrá otros que viven emociones que los limitan. Y es ahí donde entramos a un círculo que muchas veces no podemos salir de él. Bueno, si te parece, hemos preparado un material para ustedes para ver qué les parece esta conducta que sucede en una olimpiada. Ponga mucha atención y vamos a empezar a sacar conclusiones de este evento que sucedió en Barcelona. ¿Qué te parece, Julio? Me parece extraordinario porque ahí vemos cómo hay un paradigma edificador. Hay un paradigma en donde no te rindas, sigue adelante. ¿Qué tanto alguna persona ante una situación, una dificultad, un obstáculo, realmente se rinde? Es más fácil evadir la responsabilidad, echar culpas, decir que era difícil, que no se podía, que así es imposible. Entonces, ¿cómo hay pensamientos que nos llevan a hacer cosas extraordinarias? Yo creo que en su momento cualquier persona que nos está viendo puede voltear a su alrededor y saber que hay gente que ha hecho cosas extraordinarias, que ha roto ciertos paradigmas importantes como el no se puede, el lo voy a hacer otro día, y se pone en acción y hace las cosas de una manera en que a otros sea muy fácil rendirse y decir no. Sí, de hecho, este corredor, bueno, era el que estaba nominado a ganar. Era el número 1, todas las cámaras estaban puestas en él
Y bueno, se lesiona en plenas Olimpiadas. Los que han estado en Olimpiadas saben lo que implica ese suceso. Después de haberte preparado por más de 4 años, este señor, ya después lo entrevistaron, para esta carrera, que era de segundos, falla ahí. Pero él dice, yo tenía que llegar a la meta. Y el que llega a ayudarlo es el papá. Claro. El papá viene, lo ayuda y lo apoya y llegan a la meta. Vamos a ver a continuación entonces cuáles son esas conductas limitantes que su origen está en los paradigmas, en las creencias que van alimentando tu conducta. Y hay conductas limitantes y conductas edificantes. Vamos a iniciar, si te parece, Julio, si les parece, a los que están detrás de cámara, con las conductas limitantes, esas conductas que te van a limitar constantemente y te van a hacer que abandones la carrera, que abandones la competencia. Te pueden llevar incluso a la depresión, un terrible mal del siglo XXI. Vamos a iniciar, tome nota. Primera conducta limitante, consecuencia de tus creencias. Se llama la culpa. Esto es sentir una culpa, que esta culpa te va a llevar al remordimiento y no al arrepentimiento. Es una culpa que constantemente te está lacerando por actos de tu pasado que hiciste o dejaste de hacer. ¿Qué sucede con la culpa? Cuando no se canaliza correctamente el dolor por haber hecho un mal, un pecado, una equivocación, sino que se queda en el remordimiento, primero va envenenando tu alma. Y la envenena textualmente, porque la culpa se encarga de segregar sustancias bioquímicas tóxicas para tu organismo. Entonces, textualmente te va amargando la vida. Y la culpa es consecuencia de que creemos que el mal cometido no merece el perdón de Dios, o el perdón nuestro, o el perdón de los demás. Entonces, constantemente estás lamentando un hecho de tu pasado, y este se va convirtiendo en remordimiento. O sea, volver a sentir el dolor del mal cometido, pero ahora infestado de amargura, de dolor. Y si no sanamos esa parte de la culpa en remordimiento, el remordimiento te va a llevar a la depresión, Julio. Sí, que de hecho, para hablar también de creencias y paradigmas, tenemos que ver que todos los seres humanos estamos bañados de circunstancias, de eventos, de pruebas de Dios, de situaciones que nos suceden y que habrá algunas que no podemos manejar. Están ahí en el camino. Son parte de nuestra vida. Y a partir de esas circunstancias y eventos que están día a día con nosotros, yo tengo un pensamiento o una creencia que inmediatamente me detona, microsegundos, me detona un sentimiento o una emoción. Acuérdense también que las emociones no son buenas ni malas. Es a partir de cómo las manejo a favor o en contra, ¿sí? Pero ¿qué sucede con la culpa específicamente? Puede ser que a partir de un evento, circunstancia, como decías, un error que pienso no es perdonado, no me atrevo a hacerlo, está bañado completamente de una creencia y de sentimientos y emociones. ¿Como cuál? Como la ira, como el miedo. Miedo a que me rechacen, miedo a que no me perdonen, miedo al que dirán, miedo al que pensarán, ¿sí? O coraje, ira, ¿sí? De lo que sucedió, cómo puse en riesgo a alguien más, cómo sucedieron las cosas conmigo. O sea, tengo un coraje importante. Y por supuesto que al vivir un tipo de emoción de estas por mucho tiempo, claro que segregamos sustancias, neurotransmisores en nuestro cuerpo que realmente envenenan nuestro organismo. Y aparte, cuando vivimos esas emociones, también tenemos conductas. Una persona con resentimiento, una persona con culpa, una persona que vive emociones que lo están limitando en el sentido de la ira o el miedo, ¿sí? Tenlo por seguro que se va a aislar o va a reaccionar agresivamente, ¿sí? Y esto nos lleva a un resultado. Un resultado será que tiene menos amigos o que explota con cualquier cosa, que agrede. Entonces, es muy importante que te des cuenta que para cambiar mis resultados, tengo que empezar a cambiar lo que pienso. ¿Y cómo voy a cambiar lo que pienso? Es a partir de cuestionarme, cuestionarme y cuestionar. Y después ahorita iremos viendo lo que son
algunos pensamientos y conductas edificadoras. ¿Para qué? Para tener diferentes resultados y ponerlos a favor. Sí, por supuesto. Entonces tenga mucho cuidado. El enemigo está al acecho y lo que él quiere es apartarte del camino correcto, del camino conveniente. Y lo que el enemigo quiere es que tú sientas una culpa enfermiza para que te apartes de la gran misericordia que tiene Dios sobre sus criaturas. No hay pecado más grande que el amor de Dios. Y eso debemos de tenerlo muy claro. Si en este momento estás experimentando una culpa porque te equivocaste, por los pecados cometidos, muy fácil, muy fácil. Más adelante te vamos a dar la información clara de cómo vencer esa culpa que se convierte en remordimiento para convertirla en una conducta edificante. Pero si les parece, vamos a pasar a la segunda conducta limitante. Y esta se llama la envidia. La envidia es otra conducta que limita a la persona. ¿Por qué? Porque la envidia te va a llevar a la tristeza por el dolor ajeno, a entristecerte por los méritos del otro, por lo que hace y por lo que no hace. ¿Por qué? Porque la envidia parte de uno mismo y puedes envidiar a una persona y luego a otra y luego a otra. No es que envidies a alguien en específico. Normalmente las personas envidiosas envidian a todos y todo lo que puedan envidiar lo envidian. Cool. Sí, que de hecho la envidia también está completamente bañada de dos emociones básicas. Una que es el miedo y otra es la ira. La envidia, como mucha gente puede mencionar todavía, es envidia de la buena. No hay envidia de la buena. ¿Por qué? Porque envidiar de alguna manera es algo que quiero obtener y como no lo tengo, algo que quiero tener y como no lo tengo, prefiero destruirlo. ¿Y cómo lo destruyo? Pues mintiendo, ofendiendo, criticando, creando rumores, difamando. Y eso es la envidia, destrucción. Realmente no hay envidia de la buena. Ahorita vamos a ver cuál es la contracara, la contraparte, ¿sí? Entonces, la envidia, si tú te das cuenta, es algo que más bien existe en tu interior. Porque la otra persona muchas veces ni se da cuenta. Y eso te daña, te limita, te enfada, te molesta. Y eso se ve también en tus resultados. Sí, de hecho, el vicio de la envidia es un vicio muy cruel, porque lo sufre quien lo padece, no al objeto o a la persona envidiada. Bueno, quédese con nosotros. Estamos hablando de cómo romper esos paradigmas que te llevan a conductas limitantes para contrarrestarlas y construir conductas edificantes que te hagan crecer como persona. Regresando del corte, continuaremos con este tema. Por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir con el tema Rompiendo Paradigmas. Muchas gracias a María Salazar Arriaga de Michoacán que se comunicó con nosotros. Felicita el programa porque le transmiten muchas cosas para su vida y le dice a Julio que ya encontró el libro que le recomendó y que muchísimas gracias. Lourdes Bretón de Puebla felicita a todos en el programa y da gracias a Dios por el cumpleaños de su hija. Muy bien. Margarita Ávila de Guadalajara felicita a todos en el programa y pide oración por su esposo Sergio Gómez. Teresa Blanco de Zapopan felicita a todos en el programa y pide oración por la conversión de Jorge Morano, Alan Morán, Jorge y familia. Emma Alicia de Morelos felicita a todos en el programa y pide por los sacerdotes, los presos y por María Visión. Muchísimas gracias. José Antonio Moreno de Guadalajara dice que le gusta mucho el programa y nos manda a felicitar y pide oración también por todo el personal de María Visión. Muchísimas gracias. Patrocinio Jiménez de Guadalajara, que nunca nos falla. Muchas gracias, Patrocinio. María de Jesús Medina de Guadalajara felicita a todos en el programa y pide oración por su familia. María Guadalupe de Guadalajara pide oración por su familia y sus necesidades. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican. Les recuerdo los regalos que traigo el día de hoy, que son las tarjetitas Saber Vivir con diferentes temas. Traigo 4 el día de hoy para regalarles a ustedes. También traigo el nuevo libro de Francisco González, Las 7 decisiones altamente efectivas para destrozar tu vida, y el disco de Julio Márquez, Riesgos Evaluados. Lo invito a que siga comunicándose para que usted pueda participar para llevarse estos regalos o también para que sus oraciones se entren al Banco Oración, que se va a llevar al viaje de Tierra Santa y también aquí a la capilla de María Visión.
Yo le invito a que se siga quedando con nosotros. Vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Muy bien, ustedes que apenas nos están sintonizando, estamos hablando de cómo romper paradigmas, pero esos paradigmas que nos llevan a conductas limitantes o que destrozan muchas veces nuestros anhelos, nuestros ideales, nuestros sueños y también destrozan nuestras relaciones y nuestra propia vida. Hemos arrancado y hemos mencionado con dos conductas limitantes. La primera es la culpa, que te lleva al remordimiento, y la segunda, la envidia, que te lleva a la tristeza, al dolor por el bien ajeno y como consecuencia Envidia. puede llevarte a la ira, al odio. Vamos a pasar a la tercera conducta limitante que se llama la justificación. Las personas que se justifican constantemente de sus errores, de sus equivocaciones y no asumen la responsabilidad de los actos, esta conducta limitante de la justificación te va a llevar a la mediocridad. Sí, que la justificación no es otra cosa más que un pensamiento recurrente para poder evadir lo que estoy viviendo y lo que me está sucediendo y de lo cual soy responsable. Porque si soy muy estricto y si vemos las cosas de una manera muy frontal, somos responsables de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Lo importante aquí es que si tú estás teniendo un tipo de pensamiento y de conducta en donde te estás justificando de todo, es que no te estás queriendo hacer responsable de tu vida, no estás tomando las riendas de tu vida. Cuando tú dices, me sucedió porque yo no estudié, es que mis padres eran así conmigo, es que la verdad que era muy difícil para mí porque yo no tuve la información, es que ¿por qué Dios me trata así? Es que yo qué he hecho, y entonces empieza más bien a repartir, ¿sí? Algo que lo puede poner en un momento importante que es, a ver, ¿qué me está sucediendo? No me gusta estar así, no quiero estar así, no quiero pensar así, no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que pedir ayuda? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que pagar? ¿Sí? Para hacer algo diferente y empezar a tener los resultados que espero. Pero cuando me justifico, no hay punto para empezar a hacer cosas diferentes porque... Sí, y eso lo vemos con mucha frecuencia en el trabajo. Las personas que no cumplen con lo que se les encomienda normalmente tienden a justificarse. Dicen, es que había mucho tráfico y por eso no llegué. No alcancé a tener el informe porque estaba tan ocupado en otras tareas que no me dio tiempo para hacerlo. No hice tales llamadas porque estaba entretenido con un cliente. No logré tal actividad porque se fue la luz. No logré tal cosa porque... Y siempre vamos a encontrar una justificación. En las conferencias que normalmente damos, yo les digo que yo traigo un catálogo de 387 justificaciones altamente efectivas para decir el por qué no se pueden hacer las cosas. Y ya cuando me empiezan a decir una y otra justificación, les digo, esa es la 127 de mi catálogo, la 205. Entonces, en lugar de ya dar el nombre, ¿qué te parece si nos manejamos por claves? Hoy traigo la justificación 124, la 12, la 15. Date cuenta cuántas veces te la vives justificándote. Y debo decirte una cosa que a lo mejor es muy dolorosa y muy fuerte. La bandera de los perdedores son las excusas y las justificaciones. Y es duro, claro, porque en algún momento hemos podido estar ahí, lo importante es salir de ahí. Y esto depende del reconocimiento, de la aceptación y sobre todo de querer darme cuenta de que yo puedo tomar mi vida de diferente forma. ¿Sí? Si yo me sigo justificando, puede sucedernos algo que es la enfermedad más grave del mexicano y en general del latino. Se llama esquizofrenia. No esquizofrenia, esquizofrenia es otra. Esquizofrenia es aquella persona que dice, es que mi abuela no me dio, yo no tuve, es que mi gobierno, es que el jefe, es que el clima, es que y me da esquizofrenia. Y esta enfermedad realmente es grave porque no me pasa por la mente que cada vez que me justifico, estoy dejando de ser responsable de mi propia vida. Sí, y te lleva a la mediocridad. Totalmente. Obviamente. Totalmente. Y fíjate cómo esto te va llevando a la siguiente conducta limitante, que se llama los prejuicios. Los prejuicios etiquetan y rotulan a las personas, pero también te etiquetan y te rotulan a ti. Una persona que se prejuzga parte de un pasado perdedor.
Una persona que prejuzga al otro está tratando de que el otro no se supere. Lo que pasa es que los prejuicios también es una serie de creencias y de ideas que es a partir de mi experiencia, de mi vida, de lo que he aprendido, de sucesos que me han marcado, que pueden ser limitantes totalmente en mi vida. Es esta parte de etiquetar, de poner una marca en las personas, porque lo veo de tal manera, es así. Porque es de tal ciudad, es de esta forma. Porque está vestido de tal manera, es de esta manera. Porque habla de tal forma, también es así. Entonces me limita completamente cuando hago este prejuicio sin saber, sin conocer, solamente hablando por hablar, ¿sí? Me limita en negocios, me limita en nuevos amigos, me limita en oportunidades, me limita en conocimiento, me limita en tantas cosas un prejuicio. Que claro, no podemos evadir que habrá cosas que me han marcado en mi vida y que me va a poner en función de sobrevivencia. Es decir, si me acaban de asaltar y fue por la noche y una calle oscura, pues cada vez que esté en una noche en calle oscura voy a tender, ¿sí?, a juzgar a una persona que vaya pasando por algo que me sucedió. Pero al final, ¿qué tanto esto es un extremo? ¿Y qué tanto estoy juzgando en mi trabajo a compañeros que están conmigo, en la escuela, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos? Y desde lo más sencillo, tu hijo llega y te dice, papá reprobé, o papá pasé con 6, y lo juzgo o lo prejuzgo, que burro, no estudias, no haces nada. En vez de acercarme, cuestionar, que vuelvo a repetir, en el cuestionamiento personal y en el cuestionamiento exterior, es como está la posibilidad de cambiar ciertos paradigmas, ciertas creencias, porque yo puedo acercarme con mi hijo y le puedo decir, oye, ¿qué sucede? ¿Por qué pasó esto? ¿En qué te ayudo? Claro. ¿Qué pasó? Tú eres para mucho más. Yo confío en ti. ¿En qué te puedo ayudar? Ya es completamente, entramos a otro territorio. Claro. Completamente. Y fíjate, Julio, estás entrando en el terreno de prejuzgar al otro. Pero qué peligroso es cuando ya te prejuzgas a ti. Cuando empiezas a tener ya palabras de no puedo porque en alguna ocasión lo intenté y me fue muy mal. Mejor ya no me atrevo. Mejor prefiero quedarme así. Sé que no voy a poder. Sé que no va a resultar, y empezamos a evadir y a limitar nuestras posibilidades. Y le pasa lo que le pasó al elefante que cuentas en el audio que tienes. De hecho, es una completa creencia, ¿no? Al final, yo creo que aquí lo importante es qué etiqueta me estoy poniendo a mí, porque esto es fundamental. Si quiero hacer algo diferente, tengo también que verme diferente, pensarme diferente y hablarme diferente. Hay gente que se pone la etiqueta de soy un tonto, no sirvo, no hago las cosas bien. Siempre me equivoco. Siempre me equivoco, voy a fallar. Nada me resulta. Nada me sale. Entonces ya me estoy etiquetando, me estoy prejuzgando. En vez de analizar, hacer una revisión, hacer un alto en el camino, hacer ciertos cuestionamientos, porque yo puedo asegurar que no a las personas no les gusta sentirse así, pero lo están viviendo. Claro. Entonces hay que hacer algo diferente. Sí, y fíjate, y los prejuicios te llevan a la siguiente conducta limitante, que es la quinta y última que vamos a abordar el día de hoy, que son los miedos irracionales. Una vez etiquetado, prejuzgado, te van a llevar a esos miedos irracionales que paralizan el accionar del individuo. Es un miedo que está más en tu mente que en la realidad. Es un miedo irracional que pertenece más al pasado y se proyecta al futuro, pero te limita al presente. O sea, te ata, te tiene atado, te tiene como amordazado, y obviamente estas conductas limitantes las vas llevando a tu hogar y a todos los ambientes donde tú convives. Vas lleno de culpa, de envidia, justificándote todo el tiempo, prejuzgando a los otros, prejuzgándote a ti, y llevas una vida con muchos temores. Que el miedo, si hacemos un paréntesis, el miedo es vital. Cuando es vital, nos ayuda a sobrevivir, nos pone en acción, nos da la energía suficiente para hacer algo diferente y poder estar en este mundo. Pero el miedo que paraliza, el miedo limitante, es aquel que sí está en nuestra mente mucho más grande que en lo exterior. Entonces, de un detalle, yo pienso y creo que eso que estoy viendo, eso que estoy sintiendo, eso que estoy pensando, es completamente grande. Entonces, me cuesta trabajo hablar, expresar, decir, actuar, manifestarme, trabajar, hacer algo diferente. Y entonces me sigue metiendo en ese círculo vicioso de mediocridad, de ideas limitantes, de paradigmas que me están entorpeciendo en mi vida para encontrar mi vocación, que es ser feliz. Y entonces digo,
¿por qué me toca a mí, no? Y quiero echar culpas y sigo en ese círculo. Claro. Entonces, ¿cómo romper? El tema del día de hoy se trata de romper estos paradigmas que se convierten en conductas limitantes. Vamos a ver este audio que también hemos preparado, este video que también hemos preparado para ustedes, y ponga mucha atención en lo que ahí sucede. Esto es otro evento que sucedió en las Olimpiadas. Vamos a ver, después de este emotivo video tremendo, hay que ponernos la bandera de los triunfadores, la bandera de la esperanza. Y tú y yo podemos contribuir. ¿Cómo? Adquiriendo conductas edificantes. Conductas que construyan tus sueños, tus ideales, para que seas un ganador, porque Dios quiere que seamos ganadores junto con Él. ¿Por qué? Porque Él ya obtuvo la victoria y la victoria te la quiere dar a ti. Para adquirir conductas edificantes, lo primero que tenemos que hacer es encomendar todos nuestros proyectos a Dios. Como le dijo Dios a Josué cuando iba a conquistar la tierra prometida: encomienda todos tus proyectos a mí y lograrás tener éxito en todo lo que emprendas. Si no partimos de esta premisa, difícilmente vamos a conquistar grandes sueños, grandes ideales, grandes anhelos. Hay que creer en nosotros y sustituir las conductas limitantes por conductas edificantes. Vamos a iniciar con la primera conducta edificante, que sustituye a la culpa. ¿Cómo podemos contrarrestar la culpa que te lleva al remordimiento? Con el arrepentimiento. Lo primero que tienes que hacer, una conducta de arrepentimiento edifica. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento parte de la aceptación. Tú aceptas el mal cometido, pero también aceptas el perdón y la redención que viene de Dios. Si no hay arrepentimiento y no hay aceptación, entonces entrará la culpa y el resentimiento. Y aquí vamos a hacer la analogía de Pedro y Juan, que la he comentado en otras ocasiones. De Judas y Pedro. Por su parte, Judas sintió culpa, pero se llenó de remordimiento, depresión y terminó suicidándose, ahorcado. Pedro, por su parte, sintió culpa, dolor, pero en lugar de remordimiento, hubo un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento lo llevó a que aceptara su culpa primero. Se arrepintió, pero también se dio cuenta que al aceptar la victoria de Dios, viene la redención y viene en ti la sanación de cuerpo, alma y espíritu. Queremos edificar nuestro comportamiento, empecemos a tener estas conductas que construyen y edifican tu vida, tus relaciones y sobre todo van en camino a la salvación y a la vida eterna. Y aquí la aceptación es algo bien interesante en el sentido de que estamos poniendo uno de los valores pilares del ser humano, que es la humildad. Uh-huh. Cuando una persona tiene esta capacidad de ser humilde en la acción, ¿sí? Puesto en acción la humildad, porque hay gente que se confunde con la humildad y dice, esa persona es humilde, pero no, esa persona de lo que está hablando más bien es de pobreza o de carencia. Humildad es acción, es una actitud de vida. Y una de las manifestaciones de la humildad es cuando yo acepto que me equivoqué, cuando yo acepto que fallé, cuando yo acepto que no hice lo correcto. Pero sobre todo cuando pongo en acción también esa humildad para decirle a alguien, discúlpame, perdóname sinceramente. ¿Por qué? Porque lo que viví no fue lo correcto, lo acepto, hice ese alto sincero y te digo, perdóname porque me equivoqué. Cuando no hay aceptación, es muy difícil que haya cambio. Para que haya cambio, necesita haber aceptación. Encontramos gente que dice, es que voy a cambiar porque sé lo que estoy haciendo y está mal. Pero si no hay una aceptación real de lo que está sucediendo, ¿sí? Es muy difícil hacer cambios. Sí, por supuesto. Y es ahí donde podemos encontrar que ese arrepentimiento me lleva a la aceptación, pero la aceptación es un sinónimo inequívoco de que estoy viviendo con humildad. Sí, por supuesto.
Y el arrepentimiento te va a llevar a la siguiente conducta edificante. Y si usted va tomando nota, todas las conductas edificantes inician con la letra A. Primero el arrepentimiento que te lleva a la aceptación. Vamos a pasar a la siguiente conducta que contrarresta la conducta limitante, que es la envidia. Para erradicar a la envidia hay que sustituirla por admiración sobre lo que el otro tiene, sobre lo que el otro ha logrado. Y cuando tú logras admirar al otro, empiezas a compartir sus triunfos. Y al empezar a compartir sus triunfos, sus logros, la admiración te va a llevar a la alegría compartida. Vas a empezar a tener alegría por lo que el otro está logrando. ¿Y sabes por qué? Porque si al otro le va bien, quiere decir que a ti también te puede ir bien. Entonces empiezas a sustituir la tristeza por la alegría. ¿Y cómo viene la alegría? La admiración sobre el otro. Según la teoría, hay una teoría de la psicología que lo que tú admiras del otro es porque lo puedes desarrollar tú también. Que la admiración es una palabra hermosísima. Cuando tú logras decir y puedes hablar de admiración, hablas de otros sentimientos y de otras emociones que empoderan tu vida, tu alma, tu corazón, porque la admiración no es otra cosa más que descubrir en el otro talentos, habilidades, posibilidades que por supuesto pueden estar en ti. Pero el simple hecho de admirarla y decirle a alguien felicidades, te admiro, me llena de alegría, me acerco a ti, hay una gran posibilidad de que tú también lo puedas hacer. Claro, hay talentos, hay cosas, parte genética, hay cuestiones, habilidades que se nos dan, sí. Pero cuando tú admiras a alguien, lo que estás haciendo es soltar la envidia y te puedes poner en camino, poder igualar, imitar, hacer las cosas que el otro hace bien para tú también empezarlas a replicar. Y eso es algo extraordinario. En alguna ocasión me preguntaron, oye, ¿cómo le hago para sustituir si el sentimiento que me llega es envidia? ¿Cómo le hago para sustituirlo por admiración? Y aquí el método científico conocido como la praxis ayuda bastante. Si usted lo envidia es porque lo admira. Es el sentimiento velado, la envidia. Pero en realidad existe la admiración. Aunque a usted no le nazca mucho porque siente ahorita un poco de dolor, de todos modos reconózcale al otro. Oye, qué bien se te ve esa ropa. Oye, felicidades por haber sacado las mejores notas. Oye, te felicito por tu nuevo automóvil. Tú estás diciendo palabras edificantes. La práctica te va a ayudar a soltar y a quitarle el poder a la envidia. Porque la envidia te va a decir, no hagas nada, critícala, júzgala, no le reconozcas, es más, despréciala, no la saludes, evítala. Cuando eso sucede, está ganando la envidia. Pero cuando tú te acercas con esa libertad, rompiendo esa barrera, rompiendo ese paradigma, esto se va a convertir en un hábito y vas a ir sustituyendo y te vas a dar cuenta que sí vale la pena alegrarse por los méritos de los otros, porque construimos juntos una sociedad, una familia, una colonia, una comunidad, un ambiente laboral, y eso se retroalimenta. Entonces vamos creando y participando de esos ambientes. Entonces hay que verbalizarlo en la medida de lo posible. Sí, que de hecho también hay paradigmas en los mismos dichos, creencias en los mismos dichos, en las frases populares. Y hay una que se me hace muy ad hoc para esto, que es el que con lobos anda, aullar se enseña. Pero casi siempre la hemos escuchado con una connotación negativa, limitante, ¿no? ¿Sí? Es cierto, si tú te juntas con gente negativa, que maldice, que ofende, que critica, que roba, muy probablemente puedes parecértele en algo. Pero si cambiamos el paradigma y la línea que sigue esta frase o esta idea, el que con lobos anda y aullar se enseña, y lo vemos en el lado positivo, ¿sí? Ahí rompemos parte del paradigma. Los lobos son fieles, los lobos trabajan en equipo, los lobos tienen energía, tienen fortaleza, son animales que realmente se enfocan y trabajan hasta que logran algo, son perseverantes. Entonces quiere decir que si también tú te juntas con personas, observas, imitas y lo verbalizas, lo clarificas a esas personas que las admiras, que son importantes, sus logros, lo que han hecho, muy probablemente puedas igualar en algunas conductas, te le puedes parecer en algo y en un momento dado empieza a hacer ese hábito que te llega a hacer
que te lleva a hacer algo muy parecido a esa gente. Sí, por supuesto. Y cuando tú empiezas a admirar al otro, te llenas de alegría y algo bien importante, te ganas el respeto del otro. Y al ganarte el respeto del otro, te vas a dar cuenta que el otro es una persona como tú y como yo, que tiene limitaciones, que tiene defectos y que también tiene anhelos y sueños. Entonces vamos construyendo juntos. Por eso se le llama conductas edificantes, porque ayudan a construir relaciones, ideales, anhelos legítimos, esos que vale la pena luchar por conquistarlos. Pues es a través de estas conductas que tienes que romper paradigmas. Obviamente la ruptura a veces puede causar cierto dolor, cierta incomodidad, pero es parte del proceso. Llevamos 2 conductas edificantes, el arrepentimiento, la admiración, y vamos a la tercera. La tercera conducta edificante contrarresta la tercera conducta limitante, que eran las justificaciones. Las justificaciones las vamos a sustituir por asumir la responsabilidad de nuestros actos. Una persona que asume las consecuencias de lo que dice y hace, el asumir te lleva a la autorrealización. En vez de la justificación que te lleva a la mediocridad, cuando tú asumes tus errores, que aquí estamos obsequiándote algunas tarjetitas que dice cómo sacarle provecho a tus fracasos, cómo sacarle provecho a tus errores, bueno, eso es asumir. Cuando tú asumes lo que tú haces, automáticamente abres todas las posibilidades de crecer en esa área en específico. Por ejemplo, si yo soy una persona que constantemente critico a los demás y asumo que soy una persona que critico, entonces empiezo a tener el control de mis actos. Al darme cuenta y asumirlo, empiezo a quitarle poder. Si yo soy una persona que constantemente llego tarde a las reuniones y asumo que estoy teniendo una conducta impuntual, tengo todas las posibilidades de mejorar. Entonces, el asumir es una de las conductas edificantes, estratégicas para tu propio crecimiento. Si les parece, antes de irnos al corte, vamos a pasar con Paulina porque tiene algunas preguntas para ustedes, pero regresando del corte continuaremos con este tema. Paulina. Sí. La pregunta para antes de irnos a corte que les voy a hacer es, ¿cómo se llama el corredor que en las Olimpiadas de Barcelona de 1992 se lesiona, pero aún así él termina su carrera? Fue del video que pasamos en un principio, así que se los dejo. Para regresando del corte, les diré el nombre de este corredor. Gracias por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir. Antes de irnos a corte, les hice la pregunta de cuál es el nombre del corredor de las Olimpiadas de Barcelona de 1992 que se lesiona, pero aún así termina su carrera. Bueno, el nombre de este corredor es Derek Redmond. Este corredor que le puso todos los kilos de todo el tiempo que se preparó y aún así, a pesar de su lesión, pues terminó la carrera, que es para admirarse. Muchas gracias a Romelia Rosalía de Monclova, Coahuila, que felicita el programa. Arcelia Romero de Zapopan dice que nunca se pierde el programa. Ernestina Contreras de Atotonilcolalto, que manda un afectuoso saludo, muchísimas gracias. Susana Santillán de Guadalajara felicita el programa. Evelia Magaña, nuestra abuelita, muchas gracias, que ya siempre se está comunicando con nosotros, muchísimas gracias. Y felicita el programa. Sofía Grimaldo de San José de García felicita a todo el panel. Silvia Flores Navarro de Guadalajara también felicita a todo el programa y comenta que le ha ayudado mucho. Clara Alicia de Guadalajara felicita y saluda y pide oración. Gabriela Cervantes pide oración y felicita al programa. Y Teresa Delgado de Zapopan felicita a todos los conductores y pide oración. Les recuerdo los regalos que traigo, son tarjetitas Saber Vivir, el libro de Francisco González que acaba de sacar de 7 decisiones altamente efectivas para destrozar tu vida y el audio de Julio Márquez de Riesgos Evaluados. Si usted no es el afortunado ganador de cualquiera de estos regalitos que traigo el día de hoy, usted lo puede encontrar aquí en Maravisión, tanto las tarjetas Saber Vivir, los audios de Julio Márquez y los libros de Francisco González. Si usted no vive aquí cerca de Guadalajara, donde esté las instalaciones de Maravisión y pueda conseguirlo, bueno, puede mandarme un correo a sabervivir@maravisión.com solicitando ya sea las tarjetas, los audios o los libros y yo se los hago llegar hasta su domicilio. Bueno, vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Muy bien, estamos ya en el tema
en la recta final, estamos hablando de cómo romper paradigmas, sobre todo esas conductas limitantes, y sustituirlas por conductas edificantes. Hemos hablado de 3 conductas edificantes. Una es el arrepentimiento, otra es la admiración, la tercera es asumir la responsabilidad de nuestros actos para darnos la oportunidad entonces de poder mejorar en cada una de nuestras áreas de vida. Estábamos hablando antes, en el corte, Julio, de asumir sobre todo también situaciones difíciles en una propia persona. Claro, porque cuando asumimos responsabilidad también en la parte, por decir algo, de salud, me doy cuenta que si estoy padeciendo cierta situación en mi salud, asumo esa responsabilidad, pues voy con el médico. Claro. Pido ayuda, ¿sí? Busco un tratamiento, busco las posibilidades que hagan que mejore mi salud, o a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel de trabajo. En cualquier cosa podemos asumir responsabilidad. Y yo puntualizaría algo. Asumir responsabilidad sería en primer orden, que le llamo yo, que es hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque hay gente que asume responsabilidad, pero dice, es que yo me quejé y nadie me ayudó. Pero sí fui responsable porque me quejé, pero nadie me ayuda. O también hay gente que hace como que vive la responsabilidad, pero solamente está solicitando. Es que yo les pedí, yo les dije que me sentía mal, yo les dije que estaba mal el entorno, yo les dije y pasé un mail que estaba sucio el lugar. Pero asumir responsabilidad de primer orden es hacer que las cosas sucedan. Ya después haré la solicitud, haré la queja, pero hago que las cosas pasen, porque el mayor beneficiado va a ser esa misma persona. Entonces, esta parte de asumir responsabilidad me pone en camino de hacer que las cosas sucedan, y de verdad, el factor más importante somos cada uno de nosotros para que eso pase. Sí, por supuesto. Y eso nos lleva a la tercera conducta edificante, que es atreverse. Cuando tú asumes la responsabilidad, te vas a atrever a ponerte a prueba, te vas a atrever a emprender aquel proyecto y vas a quitarte esas etiquetas, consecuencia de tus prejuicios. Una manera de contrarrestar esta conducta limitante llamada prejuicios es el atreverse, porque el atreverse te convierte en una persona auténtica, no limitada, sino que sabes que parte del proceso para alcanzar una meta, pues hay varias escalas que en más de alguna de ellas cruzarás y probarás la amargura del fracaso, del dolor y de la caída. Pero una persona que rompe paradigmas se atreve a ponerse a prueba de nuevo. Y sí me gustaría, Julio, que contaras el cuentito ese del elefante, Claro. porque ilustra muy bien esta parte y cómo romper con esas cadenas Totalmente. de los prejuicios. Sí, esto lo hablo en uno de mis audios que se llama Historias de Vida, y se dice que hace mucho tiempo iba un niño con su papá, iban caminando y se encuentran con un circo. Y en ese circo, ya saben cómo se presentaban antes, a las afueras, toda la escalinata, la forma de ver el circo. Estaban también las jaulas de los elefantes, de los leones, de todos los animales que existían. El niño particularmente se queda viendo la jaula donde estaban los elefantes. Y en ese momento se queda viendo donde estaban ahí los elefantes, y por más tiempo y más tiempo, hasta que el papá le dice, hijo, ¿tú qué tanto le ves a los elefantes? Y el niño, un pequeño niño, le dice, papá, ¿por qué ese elefante, siendo así de grande, así de poderoso, no rompe esa pequeña cadena que tiene atada a su pie, a su pata? Y el papá se le queda viendo, observa y le dice, mira, ese elefante también fue un bebé. Cuando lo atraparon, le pusieron esas mismas cadenas. Ese elefante, siendo un bebé, buscó zafarse un día, buscó romper otro día la cadena, no lo logró porque era muy fuerte esa cadena cuando él era pequeño. Hoy es el día que, siendo así de grande y poderoso, pudiendo romper paredes, palmeras, no se ha dado una nueva oportunidad para volver a intentarlo. ¿Qué tanto tú, que me estás escuchando, que me estás viendo, tienes algunas cadenas en tu pensamiento? Tienes algunas cadenas en tus ideas, tienes algunas cadenas en tus miedos, que no has dado una nueva oportunidad a tu vida para volver a hacerlo, para atreverte y empezar a tener una actitud propositiva y darte cuenta que sí es posible hacer algo diferente de lo que estás viviendo. Entonces es ahí donde podemos encontrar que las creencias, los paradigmas están en nuestra mente, y si no me doy una nueva oportunidad para volver a hacerlo,
va a ser muy difícil porque entonces vuelvo a decir que la culpa es de los demás y vuelvo a tener envidia y vuelvo a tener todo lo demás. Sí, porque cuando te atas a los prejuicios, o sea, estos te atan, te limitan y te generan miedo, te generan apegos a un estado de cierta conformidad con lo que has logrado hacer y ya no te atreves. Incluso sucede, por ejemplo, con el joven que quiere cortejar a una chica, ella le dice que no y el joven prefiere ya no intentarlo de nuevo con otras chicas. Sucede también con el emprendedor que hace su primer esfuerzo para lograr un negocio importante, le va mal, pierde todos sus ahorros y termina paralizado. Se le presenta otra oportunidad, pero como en sus recuerdos está el paradigma, el prejuicio de que no va a lograr hacer las cosas, prefiere no intentarlo y dejar pasar la oportunidad. O aquella persona que fue a un trabajo a pedir empleo, después de pasar por muchos exámenes y entrevistas, finalmente le dicen que no. Y llega a la conclusión de que mejor no lo va a seguir intentando. ¿Por qué? Porque en todos los trabajos él va a pensar, le van a decir que no. Y deja de atreverse. ¿Cuántos recuerdos, cuántas experiencias del pasado te están limitando ahora? La invitación que te hacemos es atrévete. Empieza a adquirir nuevamente ese estado de autenticidad que te permite explorar nuevas rutas, conquistar nuevos proyectos, explorar a prueba y error, obviamente, como en el audio de Julio dice, con ciertos riesgos calculados, sin exponerte de más tampoco, porque ese sería un acto de imprudencia. Totalmente. Que de hecho, Francisco, ahí mismo en el audio, y ahorita se los comento, es muy importante para hacer algo diferente, para atrevernos a hacer algo diferente, para tomar riesgos evaluados. Piensa en dos escenarios. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Piénsalo y pregúntate. Que vuelvo a repetir, las preguntas es lo que nos hace crecer. Pregúntate, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si te arriesgas, si le dices que la amas, si haces el negocio, si pides ayuda, ¿qué es lo peor que te puede suceder? Pero ahora, después de pensar en lo peor, piensa en lo mejor que te puede suceder. Y quédate ahí. Quédate ahí por un momento y date cuenta cómo siempre va a ser mucho más gratificante darnos a la tarea de obtener, conseguir, lograr, tener resultado, la meta, el objetivo. Cuando haces algo, siempre va a haber mayor recompensa cuando tú buscas hacer algo y lo logras que el quedarte quieto, paralizado, callado, sin decir, en vez de buscar esa alternativa. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque vamos a ir rompiendo paradigmas y para romper paradigmas tenemos que sustituir conductas. La manera de sustituir una conducta es atreverte a explorar nuevas formas de actuar, nuevas formas de comportarte. Y en lugar de decir, ¿qué tal que no? Vamos a sustituirlo como en una conferencia que dice que me gustó mucho. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? ¿Y por qué no lo intento? ¿Por qué no voy mañana y le digo a mi jefe que me dé un aumento de sueldo? ¿Qué tal que sí me lo otorgué? ¿Por qué no le digo a mi jefe que me dé la oportunidad de ese nuevo puesto que está ahí vacante? ¿Qué tal que sí me tomen en cuenta? ¿Por qué no voy mañana con esa chica que me gusta y le digo que si quiere que iniciemos una relación de noviazgo? ¿Qué tal que te diga que sí? Claro. ¿Qué tal que vas y le pides perdón a tu esposo o a tu esposa? ¿Y qué tal que recibes lo mejor de él o de ella? ¿Qué tal que sí arrancas con ese proyecto después de hacer todo un estudio? ¿Y qué tal que sí te funcione? Cuando te atreves, vuelves a adquirir autenticidad, alegría por vivir y vas a retroalimentar todas esas conductas edificantes. Fortalece la autoestima. Sí, por supuesto. Porque empiezo a tener logros y esos logros me llevan a estar confiado, seguro, pleno para la acción. Regresando del corte, hablaremos de la última conducta edificante, que es la más contundente que podemos experimentar. Pero antes de irnos, me han preguntado que cuándo hago la presentación de mi nuevo libro. Todavía no hago la presentación, de hecho aquí en el programa todavía no hablamos de este libro. En futuros programas hablaremos del contenido de este libro para que usted lo tenga en casa. Vale la pena adquirirlo aquí en María Visión. Regresando, culminaremos con este tema
tan importante para todos. Gracias por seguir con nosotros en este programa. Muchas gracias a Lemos, que nos marca desde Argentina, Florencia, Argentina, que nos felicite, nos saluda y pide oración. Muchísimas gracias, Lemos, por comunicarte con nosotros. Sabemos que intentaste mucho para poder comunicarte hasta acá en México con nosotros. Luz Moreno de Acapulco, Guerrero, felicita a todos en el panel. Teresa Núñez de Guadalajara felicita y pregunta ¿qué hacer cuando a uno le tienen envidia? Angélica Saldaña de San José, Guanajuato, pide oración y felicita el programa. Mercedes Romo de San Miguel el Alto felicita el programa y pide oración. María Cristina de Morelia, Michoacán, felicita el programa y pide oración también por su familia. María Medina de Colima felicita a todos en el panel y pide oración por su familia. Elizabeth Sandoval de Monterrey, Nuevo León, felicita a todos en el panel y dice que el programa le gusta. Lilia Charles de Monterrey felicita el programa y agradece también. Arcelia Ramos de Monterrey pide oración por su familia. Lilia Díaz López de Guadalajara felicita a todos en el panel. Bueno, muchas gracias a todos los que se comunican. Como saben, pues son muchísimas llamadas y no las podemos sacar todas, pero de igual manera, si usted se comunicó, le agradecemos muchísimo. También si lo hizo por correo electrónico, también se los agradecemos y posteriormente se los estaremos contestando. También le invito a que sea usted bienhechor de Maravisión para que este canal siga de pie y pueda llegar hasta sus hogares. Lo puede hacer comunicándose al correo electrónico bienhechores@maravision.com, que está apareciendo en pantalla. Yo le invito, o si no, también puede comunicarse a los teléfonos de aquí mismo de Maravisión y preguntar por la persona encargada de bienhechores. Así que yo le invito para que sea un bienhechor más de Maravisión. Vamos con Francisco y con Julio para concluir con el tema. Muy bien, qué bueno que se ha quedado con nosotros hasta el final del programa. Hemos abordado cómo romper paradigmas, sobre todo aquellos que nos llevan a conductas limitantes. Y hemos abordado de esas conductas edificantes que nos ayudan a construir una vida más plena. Dentro de esas conductas edificantes hemos hablado del arrepentimiento, la admiración, el asumir nuestra responsabilidad, y la cuarta es atrevernos. La quinta y la más importante de todas estas conductas edificantes es el amor. Si no regimos nuestra vida a través del amor que edifica y construye y que nos lleva a la acción, esto es, el amor que nos fortalece la fe para ponernos en camino, esto es, para provocar que las cosas sucedan poniéndonos en acción, esto es, provocando aquello que anhelamos que suceda. Sobre todo esas conductas que edifican y construyen nuestra vida, nuestras relaciones, en nuestro trabajo, dando lo mejor de nosotros, poniendo a prueba nuestros talentos, llevándolos hasta el límite de las posibilidades. Esas conductas de amor, siendo generosos. Una conducta de amor es un apoyo solidario al compañero de trabajo, una ayuda al más necesitado, pero sobre todo, perdonando las ofensas que recibimos de otros. ¿Por qué? Porque cuando edificamos nuestra vida a través del amor, recibimos el gran regalo que Dios le hizo al ladrón que tenía junto a su cruz. Fíjense las palabras en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 42 en adelante. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué expresión de amor más extraordinaria que Jesús le hace a un bandido arrepentido. Una conducta edificante puede transformar tu vida para alcanzar este grado de bendiciones que vas a recibir en tu vida a partir de que tú elijas llevar tu vida a través de estas conductas edificantes. Porque si te das cuenta, todas ellas parten de la voluntad. Tú eliges
optar por estas conductas edificantes o tú eliges vivir con esas conductas limitantes. Lo más poderoso y lo que más edifica es el amor. Que me parece que por amor podemos hacer muchas cosas trascendentales que trasciendan por mucho tiempo en nuestra vida. Veíamos algunos ejemplos de las Olimpiadas. Hay gente que por amor a su país, a su fortaleza física, a las cosas que quieren desarrollar, a lograr poner en alto a una familia, a una bandera, por amor hacen cosas que otros en nuestro paradigma es muy difícil. Yo me acuerdo mucho de una cita que dice, ¿sí? Mientras tú duermes, yo entreno. Y era de un atleta olímpico. Mientras tú entrenas, mientras tú duermes, yo entreno. Y hay otra que me gusta muchísimo más, que también no sé el autor o no sé quién lo dijo, pero decía, todos los entrenamientos me sirven para ganar las medallas. El día de la competencia voy a recibirlas. Entonces, mucha gente hace las cosas por amor. Gente como grandes ejemplos, no solamente las Olimpiadas, gente de arte, gente de música, gente que ha trascendido ahí mismo en tu casa. Ha sacado adelante familias enteras por amor, por gente que es su sangre, es su fuerza, y esto es amor que se traduce a acciones y que suceden cosas extraordinarias por amor. Sí, fíjate, retomando esa frase, ¿qué te parece si tú de pronto te adjudicas una frase que diga más o menos así? Mientras otros odian, critican, juzgan, destruyen, yo amo, yo construyo, yo edifico. Mientras tú envidias, mientras tú odias, yo amo, yo admiro. Y esa es una elección de todos los días, de todos los días. Y si de pronto llegamos a recibir un tirón, un desgarre como el atleta que vimos, sigue en camino. A pesar del dolor, sigue amando. Como decía Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela, pero hay que seguir amando hasta que deje de doler. Ese es el amor. Y que nos ponga en ese camino de amor para todo lo que nos rodea. Yo creo que la primera persona que debemos de amarnos y de admirarnos es de nosotros mismos, porque estamos aquí encomendados para algo. Muchas veces no lo descubrimos. Hay otra gente que ponemos observación, enfoque, y nos empezamos a dar cuenta para qué queremos estar y para qué estamos hechos, y el gusto y lo que amamos en nuestro trabajo se va a traducir a grandes resultados. Esto es inequívoco. Ya después vendrán las cosas materiales y vendrán muchas cosas, pero cuando tú amas tu trabajo y te das cuenta de lo que amas en tu trabajo, cosas extraordinarias van a suceder. Sí, y de hecho, la mejor manera de vencer al miedo es a través del amor. Donde hay amor, simplemente no existe el miedo. Si vamos trabajando bajo la columna vertebral del amor, lo demás sucederá. Vamos a pasar a darles los regalos. Vamos a ver quién se ha ganado los regalos que trae Pau para ustedes. Sí, voy a regalar primero las 4 tarjetitas que tengo. El ganador de la tarjeta de 7 principios para el desarrollo personal es Silvia Rosales. Muchísimas felicidades. Para la tarjeta de 5 reglas básicas de la asertividad se lo lleva Javier García. La de cómo sacarle provecho a tus errores se lo lleva Teresa Delgado. Y la de 10 principios de la prosperidad se la lleva Lidia Rodríguez. Esos son los ganadores de las tarjetas. Ahora el libro de Francisco González de las 7 decisiones se lo lleva Juan Pablo Durán. Y por último, el audio de Julio Márquez, Riesgos Evaluados, se lo lleva María del Carmen Rodríguez. Muchísimas felicidades a los ganadores. Y recuerden que si no fueron ganadores, pues pueden conseguirlo aquí en las instalaciones de Maravisión, todo este material. Vamos con Francisco con Julio. Muy bien, Julio, pues una última reflexión. Una última reflexión. Vamos a poner pensamientos empoderadores que nutran, porque a partir de tu mente, de lo que tú crees y tú piensas, es como podemos tener conductas mucho más cercanas a lo que es nuestra vocación, que es ser felices. Y nada más puntualizar algo. Por favor, les pido una oración para mi abuela Raquel,
mucha fortaleza. Está viviendo un momento muy complicado en su salud. Abuela, te quiero mucho, mucho ánimo, mucha fuerza. Adelante. Y bueno, finalmente nada más no me quiero ir sin antes mandar un saludo a toda la familia González Muñoz, que son familiares de mi esposa, en especial a Marta y Juan, que siempre nos ven, nos escuchan, y a toda la familia entera, que es una familia muy unida y muy edificante. Muchísimas gracias. Un servidor, Francisco González, les agradece que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Agradezco a Julio Márquez, a Paulina, gracias, a los que están detrás de cámara, que hacen posible que esto llegue hasta sus hogares, pero sobre todo a usted, que nos prefiere y se queda con nosotros hasta el final. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.